Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Claret. Acá estamos como cada 15 días a través de esta señal para Caminos de Encuentro, un programa que pretende ser diálogo abierto sobre problemas de la realidad nacional e internacional. Hoy el tema pues de fondo es sobre las políticas de protección y sobre los peligros y el cuidado que tenemos que tener con nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Ada Méndez desde Guatemala. Saludos, Ada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros acá. Así que bienvenida. Un placer, muchas gracias por la invitación, Elías, y estamos aquí para poder colaborar y compartir desde lo que conocemos en tema de protección niñez. Muchísimas gracias. Y también tenemos acá desde la Arquidiócesis, desde la Pastoral de Escucha y Prevención, ¿verdad? A Gerardo Guerrell, que es pues el encargado, el coordinador de esta área, psicólogo, conferencista, catequista, hombre de familia y también pues de la casa. Así que muchísimas gracias, Gerardo, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Elías, y a Radio Claret, ¿no? Un gusto estar aquí. Sí, bueno, en primer lugar, para los dos, tanto para Ada como para Gerardo, este es un programa que hacemos en coordinación con la pastoral pues de los hermanos claretianos, acá del santuario, también a través de Radio Claret. También colaboramos con la Red Clamor y con otras instancias de la iglesia que estamos pues trabajando en esta línea. Así que también les agradecemos profundamente durante todo este año a Radio Claret, que nos ha abierto el espacio para poder trabajar estas temáticas. Bueno, y como decíamos, vamos a entrar en materia. El tema de la prevención y los riesgos que tenemos fundamentalmente con el tema de los abusos. Abusos que pueden ser abusos psicológicos, sexuales, físicos, a los niños, niñas, adolescentes. Esto ha sido un tema que ya lleva más de una década de estar dentro de la palestra pública en diversas instancias, no solamente en la iglesia, porque a veces el tema de los abusos y de la protección se centra solamente en las iglesias, en los temas de religiosidad. Sin embargo, y tanto Ada como Gerardo nos harán hincapié en que ese no es el único espacio ni es el único ambiente en el que se dan este tipo de situaciones. Es muy fácil obviar el espacio familiar, el espacio escolar, los espacios laborales incluso en algunos casos, y también pues obviamente espacios como el que estamos también en estos momentos viendo, el tema de la movilidad humana de los niños, niñas, adolescentes que viajan con sus familias a lo largo de todo el territorio americano. Bueno, la primera pregunta para Gerardo, vamos a empezar con Gerardo, pero también vamos a hablar con Ada, para que los dos nos podamos conversar con ustedes. Cuando nosotros hablamos del tema de abuso, vamos de una vez a entrar en materia. Hablemos de abuso. ¿Qué es abuso? ¿Cómo tipificaríamos o cómo podemos decirle a una persona de nuestra audiencia qué es el abuso o a qué nos referimos cuando hablamos de abuso? Bueno, yo creo que debo reforzar lo que acabas de decir, Elías, porque precisamente siempre este tema dentro del entorno eclesial siempre ha venido por los escándalos que todos conocemos de abuso sexual. Pero hay que entender que el abuso sexual es la última escala del tema de abuso. Previamente hay abuso espiritual,
abuso psicológico, abuso de conciencia, abuso de poder y termina usualmente en un abuso sexual en algunos casos. Entonces yo creo que lo importante que acabas de decir es entender eso, porque a veces solo pensamos en el abuso sexual per se. Y previo a un abuso sexual tiene que haber una manipulación, un proceso, que es donde, por ejemplo, en el caso del abuso de conciencia, donde precisamente hay una manipulación de la persona a través de frases, de situaciones, de manejo. También hay que entender que los perfiles de los abusadores también son personas que saben utilizar estos mecanismos, y dentro del concepto de la espiritualidad, tristemente tenemos que decirlo, utilizan a veces también situaciones teológicas, situaciones evangélicas, o sea, dentro de ese proceso, y entonces eso va llevando, entonces cualquier situación de manipulación donde se use el poder, porque hay una asimetría, que ese es el otro elemento importante, siempre hay una asimetría, poder, abuso espiritual en el caso de los entornos eclesiales, o abuso de conciencia, porque a veces hablamos de niños, menores, adolescentes y personas en estado de vulnerabilidad, que alguien discutía, pero es que son adultos, pero hay una persona adulta en cierta situación de su vida puede ser vulnerable por la situación que vive emocional y psicológicamente. Entonces yo creo que la transgresión y la utilización de esa simetría, de frases, de elementos que pueden favorizar la manipulación, eso es un tipo de abuso, porque se está manipulando a la persona. Comencemos por ahí. Ahora, en el caso concreto del contexto, Ada, y hago el señalamiento, Ada es la encargada para la Federación Internacional de Fe y Alegría del tema de, digamos, protección y salvaguarda. Así le llamamos nosotros aquí en la Federación Internacional de Fe y Alegría. Pero yo estaba viendo algunas cosas, Ada. Interesante lo que planteaba Gerardo sobre el tema de los abusos, o sea, de la tipificación del abuso. En el caso concreto de la federación, el espacio, digamos, en donde se mueve es escuelas, ámbitos escolares, ámbitos que deberían, o en otrora eran espacios, entre comillas, seguros. Los papás confiaban ciegamente en los maestros confiaban en sus alumnos, y era todo un ambiente, digamos, de seguridad o de confianza. Y digamos que en este contexto todo esto se ha roto. Vivimos en un ambiente en donde los entornos que antes eran seguros ahora ya no lo son en totalidad. En el caso de Fe y Alegría, ¿cómo tipifican ustedes este tipo de situaciones? ¿O cuáles son las características más particulares del abuso en espacios, digamos, educativos o en entornos educativos que ustedes han delimitado? Bueno, primero quiero rescatar lo que decía Gerardo sobre el tema de cómo se ha centrado el abuso, cómo se ha tipificado, ¿verdad? El tema de abuso sexual. Pero hay algo que puntualizaba él y es muy importante. Antes de ese abuso sexual hubieron otros tipos de abuso. Entonces, en Fe y Alegría nosotros nos gusta manejar como este término más amplio del maltrato infantil. Entonces, cuando abordamos el tema de maltrato, nos estamos refiriendo a todo tipo de situación en la que se vulnera a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? El tema del abuso de poder, del abuso de confianza, el maltrato psicológico que se le puede suscitar. Y entonces hay una situación muy interesante, ¿verdad? Porque ahora es cuando más se ha como puesto en evidencia o más se ha puesto más el foco en todas estas situaciones que se pueden suscitar en los centros educativos, ¿verdad? Y esto ha venido gracias a que cada vez más a los niños, niñas, adolescentes, a los docentes, en los espacios educativos, se trabaja con estos marcos eficaces de protección de niñez y adolescencia, que son las políticas de protección, ¿verdad? Y es por ahí en donde realmente esto nos ayuda a fortalecernos y a conocer cada vez más de estos tipos de violencia. Gerardo,
Y Ada, al mismo tiempo la misma pregunta quisiera hacérselas. Eh, Tú hablabas de algo bien interesante, que es las narrativas que a veces se crean estos depredadores o personas que tienen este comportamiento. No sé cómo llamarle, no sé si tendencia a comportamiento, a veces no sé cómo llamarle, pero estas personas tienen una narrativa. Construyen toda una narrativa, puede ser una narrativa evangélica, puede ser una narrativa incluso de justificación por haber sido víctimas de violencia previa, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esto? Y aquí viene la pregunta para ambos. Estas narrativas a veces tienden a minimizar el abuso sobre las niñas porque es un comportamiento que históricamente pareciera ser más normalizado, más histórico, no sé. Pero en el caso de los niños, no solamente es la culpabilización del niño o de la agresión de que fue agredido, sino que incluye el tema de digamos, el tema de género, el tema de la sexualidad, el tema de si es homosexual, los comportamientos que hay detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las mujeres a veces como que se normaliza más, como bueno, sí, pudo haber incitado al agresor. Eso es como una narrativa muy común. En los espacios en donde ustedes han visto esto o que lo han logrado trabajar, esto que estoy diciendo es real o es algo que no es tan claro así. Bueno, con tristeza tengo que decir que ese concepto se mantiene, ¿no? Lamentablemente, si es un entorno eclesial, por ejemplo, a veces se dice, bueno, si es un clérigo muy conocido, y que es muy atento, porque es bueno en su trabajo pastoral, y de repente la situación se da con una menor, porque al final tenemos que entender, en Panamá 18 años, puede tener 17 con 11 meses y 24 días, pero sigue siendo menor. Pero sí todavía está ese elemento dentro de los contextos y a nivel también de sociedad, creo yo, me atrevo a opinar, de decir, bueno, pero es que ella también se vestía de tal forma o siempre andaba detrás de, y eso es triste porque eso es parte de lo que hay que trabajar como prevención, porque al final, o sea, no es una cuestión de género, el abuso no tiene género. Y es un tema también, no sé en el caso de Guatemala, aunque tenemos muchos elementos culturales muy similares, porque el machismo sigue todavía siendo un elemento que también afecta esto y sigue pensando, ¿no? En el caso de los varones, que es otra cosa interesante, no solo en los contextos eclesiales, sino a nivel social, no existen, hay unos estudios que dicen que no existe una relación de que la persona que abusa o es abusado tenga algún elemento de homosexualidad. No hay una relación que diga, bueno, todo el que fue abusado es porque tenía tendencia, o todo el abusador tenía tendencia a homosexual. No necesariamente. No hay una correlación, ya saliendo un poquito del tema a nivel de estudios, ¿no? Eso es importante también entenderlo. Okay. ¿Ada? Sí, yo quiero compartir algo muy importante y es que justo lo que decía, lo que decía el compañero, ¿verdad? Por ejemplo, en un contexto de violencia de género, se trata, por ejemplo, en estos casos, cuando se aborda la protección de la niñez y adolescencia, en ocasiones se ha cometido el error de querer fortalecer más las capacidades y conocimientos de las niñas, ¿verdad? Porque se cree que son las más vulnerables, ¿verdad? Y que las estadísticas eso nos muestran. Pero es importante también no perder de vista que los niños también pueden ser víctimas de abuso. Y sobre todo que también son quienes
tanto niños como niñas son quienes tenemos que estar trabajando con ellos, incluidos los adolescentes, para ir superando todas estas problemáticas y estas barreras en cuanto a la formación con patrones de crianza machista, ¿verdad? Y que es algo estructural, porque no nada más lo vamos a ver en el hogar, sino que también se ve, lo que decía ya, en los contextos eclesiales, pero también en los centros educativos, pero también en las comunidades. Entonces, sí se tiene que hacer un abordaje más allá del tema de género, ¿verdad? O sea, el tema de género es sumamente importante, o sea, sumamente importante. Aquí no demeritamos eso, pero sin embargo, hay que también fortalecer las capacidades y los conocimientos de los niños. No los podemos dejar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo el tema de que los menores de edad tienen que ser protegidos, ¿verdad? No hay nada que justifique el que un niño, una niña, un adolescente haya sido víctima de abuso sexual, ¿verdad? Eso de que cómo estaba vestido, que dónde estaba, que con quién andaba, no, ¿verdad? No hay nada que justifique un abuso o un tipo de maltrato hacia un niño, niña o adolescente, ¿verdad? En el contexto social, nosotros somos los adultos responsables, ¿verdad?, de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero también los responsables de desarrollar capacidades en ellos para que se puedan proteger, ¿verdad?, y no dejarlos en una situación de vulnerabilidad. Antes de irnos a la pausa musical que tenemos, a mí me gustaría que me dijeran un poquito, dentro de las políticas, digamos, de protección, tanto dentro de la Iglesia Católica propiamente o de la Federación Internacional de Fe y Alegría y de muchas otras instancias y organizaciones que ahora insisten mucho en tener los protocolos de protección. Te dice, vas a pedir un proyecto, tienes que tener un protocolo de protección. Te van a contratar, tienes que pasar por un control de protección. Todo eso, ¿verdad? Ahora, estas medidas que se están tomando, ¿ustedes sienten que van a la par o van de la mano con toda la legislación o el marco legal que debería proteger? ¿Ustedes sienten que hay esa correlación entre los esfuerzos que hace la sociedad civil por proteger a los niños con los esfuerzos que hace el Estado para proteger a los más débiles de la escala o de la estructura social que deben gobernar? ¿Ustedes ven esa correlación? Ada, no sé si comienza en esta vuelta las damas. Gracias. Bueno, es importante que nuestros marcos de protección de niñez y adolescencia organizacionales estén fundamentados en los marcos legales nacionales y también internacionales. Lamentablemente, en nuestros contextos, ¿verdad?, no vemos que estos marcos legales se apliquen con eficacia, ¿verdad? Hablando de los contextos y departamentos jurídicos de nuestros países. Entonces, yo creo que es ahí donde viene como esta parte importante de que nuestras políticas estén fundamentadas en los marcos y leyes nacionales para que también nosotros conozcamos, ¿verdad?, qué situaciones constituyen delito, qué situaciones no, y empecemos también a desnormalizar todas esas situaciones que antes veíamos normales porque así fuimos educados, porque esa era la manera en que habíamos aprendido a convivir y a cuidarnos. Entonces, sí es importante reconocerlos, es importante que los marcos organizacionales de protección de niñez y adolescencia, en este caso las políticas, protocolos, estén apegados y fundamentados a estas leyes, ¿verdad?, tanto normativas nacionales como internacionales. En Panamá, tengo que decir que hay una buena legislación, es la verdad, pero concuerdo con lo que dice Ada, o sea, una cosa es que existan las leyes y una es que la aplicación de las mismas y del proceso también, porque uno de los retos del sistema judicial es evitar la revictimización de las personas y ese es un tema que hay que trabajar todavía. Y también el tema de la corresponsabilidad de los que, por ejemplo, la ley establece que si es un maestro, un docente, está obligado a denunciar. Y usted si es vecino y escucha que están maltratando a alguien, como decía Ada, hay una responsabilidad, pero siempre está el tema
me meto, no me meto, si es una cuestión de violencia intrafamiliar y después la esposa dice, no, fue que me caí y la persona que denunció queda. Entonces hay un tema de que sí la legislación puede existir, pero lo que decías, Elías, el tema es cómo lograr que haya, digamos, una reciprocidad y una complementariedad. Y ahí volvemos al tema de concienciación y prevención, porque a veces hay muchos esfuerzos, pero son por partes. Yo creo en las coaliciones, yo creo que la Iglesia Católica y todas las organizaciones religiosas o movimientos de la misma deben ser uno, como iglesia que somos, y después dentro de la sociedad civil, porque es un tema de sociedad, es lo que puedo decirte. Ok. Entonces, vamos, creo que vamos con una pausa musical en este momento y regresamos con más acá en Caminos de Encuentro a través de Radio Claret Digital. Bueno, y estábamos escuchando a Meli Moreno con este Ay, mi Panamá, ¿verdad? Que muy a tono con el mes de la patria que estamos celebrando, Ada. Por cierto, nosotros aquí en Panamá celebramos todo el mes de noviembre, el mes de la patria. Si no digo esto, pues mis compañeras dirán que no soy patriótico, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo. Entonces, estamos hablando
del tema de los abusos, el tema de la protección, y cómo podemos hacer como iglesia, como sociedad civil, para ser mejores ciudadanos y ser mejores protectores de aquellos a quienes la sociedad coloca como más débiles, como los más frágiles. Yo tengo, para iniciar este segundo bloque, dos preguntas así concatenadas. La primera de ellas, hoy sale la renuncia del arzobispo de Canterbury, de la iglesia anglicana. 85 millones de personas en el mundo son anglicanos. Es el principal líder. Es el equivalente, para quienes no lo saben, es el equivalente con ciertas distinciones o particularidades a lo que sería el obispo de Roma, el Papa. ¿Qué pasa cuando en una iglesia como la anglicana sucede este tipo de cosas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se da esta situación en la iglesia anglicana, la renuncia de esta figura, la principal figura de toda la iglesia anglicana? Sin embargo, el correlativo en la iglesia católica no se dio de igual forma. El comportamiento no fue de la misma forma. Tuvo que ser Roma quien interviniera directamente y obligara a muchísimos de los obispos a renunciar. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿por qué creen que sucede esto de esta manera? ¿Qué es lo que nos limitó en algún momento como iglesia? Sé que es un tema delicado, se pueden retener y no decirlo, pero a mí me parece que yo creo que en virtud de la honestidad tenemos que ser transparentes con esto. Es decir, hemos pecado, lo ha dicho el Papa Francisco, lo dijo el mismo Papa Benedicto XVI, hemos pecado, nos hemos comportado mal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que es importante, y a los que nos escuchan, yo creo que algo que nos ayudaría a entender esto, porque es una cuestión de contexto, es un poquito seguir el proceso desde el Papa Benedicto, desde el Papa San Juan Pablo, el Papa Benedicto y el Papa Francisco, porque hay una serie de situaciones que pasan en esos periodos que ellos tienen que responder, y hay una serie de documentos que usted lo puede buscar en la Biblioteca de Santa Sede, que yo creo que para entender el tema de abusos en la iglesia hay que leérselos, al menos lo más principal. ¿Por qué digo esto? En algún momento el Papa, no quiero decir que estoy señalizando exactamente lo que dijo, pero sí en algún momento él decía que él incluso como sacerdote y obispo creció en una iglesia donde era preferiblemente guardar silencio para evitar un escándalo. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces yo creo que como toda organización, nuestra iglesia católica también tiene una cultura organizacional y que ha pasado en el tiempo. Y yo creo que al final del camino tenemos que volver a la parte evangélica, el buen pastor. Y el buen pastor implica no solo aquella canción bonita que cantamos que dice, dejo 99 porque se me perdió una, sino que también en algún momento hay que aceptar que tal vez como pastor, como catequista, y no nos vayamos solo a los obispos, catequistas, clérigos, habrá un momento en que tengan que decir yo tengo que dejar el espacio, por la razón que sea. Y yo creo que al final del camino es un tema para que la iglesia no estaba listo, definitivamente. Y yo creo que esa cultura de encubrimiento sí existió en nuestra iglesia, y es lo que precisamente damos la vuelta a la página, no tan fácil, pero por eso es que ahora tenemos que sensibilizar y hablar de este tema. Y no se crean, yo acá en la arquidiócesis, esto no es fácil hablar de este tema. No queremos hablar de este tema. Nos cuesta hablar de este tema. Nos cuesta escuchar este tema. Pero tenemos que hacerlo. Y que es una responsabilidad, volviendo al tema del buen pastor. Ahora, y en Guatemala o en la federación en general, ¿tú sientes también este mismo, esta misma tensión? Mira, Elías, lo que te puedo decir es que
como en cualquier institución, así como la iglesia, ONGs o instituciones de ayuda humanitaria, centros educativos, siempre hay brechas en temas de garantizar la protección de niñez y adolescencia, sobre todo cuando si es un tema que no se ha abordado directamente, ¿verdad? Entonces, y las brechas se empiezan a identificar, sobre todo cuando se empieza a romper esta cultura del silencio, ¿verdad? Yo creo que todos estos medios digitales, todos estos espacios que ahora tenemos de diálogo, de concientización, han sido claves para empezar a aprender y desaprender situaciones que no nos hacen bien, ¿verdad? Que no hacen bien a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que es importante que como instituciones tengamos como esta apertura de caminar a seguir mejorando cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la institución con enfoque de protección de niñez y adolescencia. En la federación, yo te puedo decir que en todos los países de FEALERÍA están con la mejor disposición y con el compromiso de cada vez ir mejorando los procesos y garantizar la protección. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un punto clave en el que se ha empezado a ver cómo se van rompiendo, cómo se va rompiendo esta cultura del silencio y que cada vez más nos reta a ir preparándonos, a ir mejorando los procesos, a caminar sobre todo con un enfoque de prevención, ¿verdad? No esperar a que se susciten situaciones de desprotección, situaciones de maltrato, sino que ir preparando a los niños, niñas, adolescentes y a nosotros, que somos los acompañantes dentro de las instituciones, somos quienes damos el servicio a desarrollar estas capacidades para poder trabajar con enfoque de protección de niñez y adolescencia, ¿verdad? Y de esa manera ir superando estas brechas que cada vez se van identificando y se van agudizando más, ¿verdad? Entramos en un punto que me interesa, todo esto de la cultura del silencio. Y el término cultura me interesa por una razón muy simple. Cuando yo estaba estudiando, hace mucho tiempo, escuchaba de la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt decía que la cultura era un bastión muy importante para construir las sociedades. Y se creaban narrativas, se creaban productos culturales. Dentro de nuestra sociedad actualmente se construyen diariamente muchísimos productos culturales. Uno de estos productos culturales precisamente es la llamada música urbana, que tiene unas derivaciones diversas, desde el rap, el hip hop, el reggae, el reggaetón, como quieran llamarle, todo esto, ¿verdad? Y tienen una lírica, tienen una semántica, tienen una gramática, tienen una sintaxis muy particular. Y entronizan la violencia, entronizan toda la sexualización, el abuso, en muchos casos lo hacen de alguna manera como muy particularmente fuerte. Hay una canción que está de moda ahorita mismo, que 7 u 8 músicos colombianos de la ciudad de Medellín se juntan y hacen una canción que se llama Más 57, que es el prefijo numérico de telefonía de Colombia. Y en uno de las estrofas de esta canción directamente mencionan el tema de una niña de 14 años que está bien buena y que apenas entra se siente su ki, y empieza toda una temática sobre la intronización de la sexualización de una menor de edad, divulgada en los medios de comunicación, en el YouTube, en el Instagram, en el TikTok y en las radios comerciales. ¿Cómo detener esto? ¿Cómo contraponer esto con esto llamada libertad de expresión, la libertad de cultura, que sin embargo es muy difícil, o sea, de controlar? ¿Cómo hacerlo desde políticas de protección, por ejemplo, que toquen estos temas, que no las toquen? Porque yo he buscado en las diversas modelos de políticas de protección y no aparece el tema cultural en ese sentido.
Bueno, yo creo que volvemos a lo que decía, creo que Ada cerró su participación hablando del tema de prevención. O sea, si nos vamos a salud pública, prevención primaria, secundaria, terciaria, prevención es la clave, el key, como decimos. ¿Y por qué me voy al tema de prevención específicamente? Porque al final del camino, además de que es más barato, si nos vamos a la parte económica, prevenir que tratar o hacer un tratamiento, yo creo que es importante entender que por eso es que esto es un tema de dos elementos, aunque suene repetitivo, la concienciación de las personas, en este caso del pueblo de Dios, en nuestra iglesia, y de la comunidad no creyente también. Y el otro tema también, vayamos a utilizar lo tecnológico y la investigación. Y aquí voy brevemente a meter un comercial de acá. Con la USMA, la Universidad Santa María Antigua, la Universidad Católica de Panamá, y la Arquidiócesis hizo un estudio, el primer estudio donde se analiza el contexto del maltrato infantil y el abuso en Panamá. Y se hizo una revisión de todas las leyes y de todas las situaciones, y ahí usted tiene toda la data a nivel nacional de cómo está la situación de abuso infantil en Panamá. Y eso es importante entenderlo, porque a veces lo vemos lejano. Si no nos pasa cerca, lo vemos lejano y entonces, eso pasa por allá, eso pasa por acá. Y eso es lo que no podemos dejar de perder el asunto. Entonces la prevención, la concienciación implica reconocer que existe un problema, reconocer que hay riesgos y que precisamente frente a esos riesgos hay que tener los protocolos. Que voy a decirlo muy sutilmente, que los protocolos están escritos en papel y son bonitos y hasta el diseño de los libros da gusto, pero el cumplimiento de eso es importante. Realmente que, por ejemplo, en los contextos, yo soy catequista de adolescentes, en los contextos donde yo estoy trabajando con jovencitas de 15, 16, 17 años, exista no solo la parte de prevención de que los padres sepan a qué contexto eclesial seguro están llegando, sino que incluso los salones de donde trabajo tengan visibilidad, que los baños estén seguros. O sea, que si alguien llega temprano y el catequista no ha llegado, haya seguridad para que esté allí. Si alguien se queda porque no lo buscaron, o sea, hay una serie de situaciones. Entonces, más allá de eso, entonces yo vuelvo a eso. Y así está el tema de la música. O sea, a veces no lo encontramos, incluso en las leyes y legislaciones nacionales, pero creo que decía Ada, el tema de instalar las capacidades en los chicos y en los jóvenes. Yo creo que eso es importante. Entonces, por ahí me iría yo, Elías. ¿Ada? Y también el tema de lo que tú decías, es la realidad cultural, ¿verdad? Pero también tenemos que trabajar el tema de desarrollar una cultura de protección. Y es algo que no se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso que tiene que ser continuo, sistemático. Si a nivel organizacional, a nivel de las instituciones, de los movimientos, realmente nos comprometemos en ello, quiere decir que entonces todos los procesos, actividades, acciones, proyectos, programas, todo el accionar del movimiento de cada uno de nosotros quienes formamos parte de él, va a estar enfocado a garantizar la protección. Y lo que decíamos, ¿verdad? El tema de la prevención, o sea, desde lo que yo voy a hacer, tengo que analizar cuáles son los riesgos en los que puedo poner a los niños, niñas y adolescentes. O sea, una simple actividad como llevarlos, no sé, a un recorrido a la comunidad para que conozcan el croquis o alguna situación como esas, tengo que analizar qué daños se pueden causar a los niños al exponerlos, ¿verdad? A ciertos entornos, al exponerlos a ciertas actividades. Entonces, sí es importante que esas políticas que están ahí, que de repente son muy robustas, que tienen procesos muy bien definidos, también nos apropiemos de ello. Y para apropiarnos, lo primero es comprender lo que está escrito en ellas, ¿ya? Muchas veces damos por sentado de que porque ya hay una política, ya hay un documento, y que cada una de las personas involucradas que está implicada en los alcances de la implementación de dicha política, lo tiene a la mano o lo ha recibido de manera digital, impresa, como sea, decimos, bueno, ya lo tiene, ya lo leyó, ya sabe que lo tiene que aplicar. No, hay que desarrollar procesos de formación, procesos de concientización, procesos de diálogo constante y continuo que nos permitan garantizar que realmente se está generando los espacios de comprensión y de concientización
para la apropiación de dicha política. Una vez lograda esta apropiación, podemos decir que es mucho más fácil poderla llevar a cabo, ¿verdad? Poderla hacer vida. Y no solamente en el contexto de servicio, en el contexto laboral, sino que también en el contexto personal, familiar. ¿Qué hago yo también como persona en la transformación de asumir esta cultura de protección? ¿Verdad? No puedo decir que de 8 a 5 de la tarde tengo firme esta banderita de protección de niñez y adolescencia, pero pasado esa hora, pues ya no, ¿verdad? No. Esto se asume como un compromiso no solamente institucional, sino que también personal. ¿Permites algo que me recuerda es el tema eso? Les doy un dato, un caso muy... Ustedes cuando llegan, todos los que me escuchan y nos ven, cuando llegan a un lugar, ustedes ven la entrada, dónde es la salida, dónde están los extintores cuando llegan a un lugar. ¿Se fijan primero cuando llegan y hacemos eso? Usualmente no lo hacemos, porque no tenemos cultura de prevención. Y por eso es que es importante lo que dice ella. Lo que menos miramos es dónde está eso. Y si hay un incendio, entonces no sabemos qué hacer. Entonces eso es importante, lo que ella decía, de que esas capacidades sean comprendidas, entendidas, o sea, porque pueden estar escritas y están bien diseñadas y está bien, pero el tema es cómo eso. Si llega un menor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿A quién tengo que llamar? ¿Al papá? ¿A esto? ¿Tengo que ir a la fiscalía dependiendo del país? O sea, esas cosas básicas. Si sospecho de algo, soy un tercero, o sea, que no soy involucrado, ¿a dónde debo llamar? Tengo los teléfonos, ¿a quién? Localmente, si es en un distrito, si es en una provincia. Esos elementos básicos son muy importantes. Y por eso en el caso nuestro hemos llamado pastoral de cuidado y prevención, porque es un trabajo que implica no solo un elemento de prevención primaria, sino un trabajo como cualquiera pastoral que va a la comunidad, al pueblo de Dios. Y es un proceso que va más allá de simplemente tener un protocolo. Y lo otro importante también, que al final del camino tenemos un elemento que son las redes. No hablo de redes sociales, sino de redes de conexión. Por ejemplo, existe a través del CELAM, que todos conocemos, el Consejo Latinoamericano de Obispos, la red latinoamericana y caribeña de cuidado y prevención. Está desde Chile hasta México. Y todas las iglesias se reúnen cada año para ver cómo está el trabajo de prevención en cada país. Y eso ayuda también a presionar en algún sentido a los que no van muy adelante que vayan, y los que van un poquito reforzar las experiencias, porque también eso es importante. No es una cuestión de Panamá, no es una cuestión de fe y alegría, no es una cuestión de los jesuitas, no, es una cuestión de iglesia y de sociedad. Es lo que también quería aportar. Sí. Yo creo, y aquí le haría la pregunta a los dos. Me parece interesante que han mencionado insistentemente el tema de prevención, de cuidado, etcétera. Pero muchas veces nuestra iglesia, y creo que no me equivoco en esta aseveración, muchas veces nuestras iglesias locales, no toman este tema de la prevención y el abuso como algo anecdótico, como algo de las noticias, como, no, es que eso sucedió por allá, pero no aquí. Y no se ve como parte integral, y yo creo que aquí es muy importante el hacer el énfasis a la audiencia, esto es parte integral de la pastoral, esto es parte integral de la evangelización, esto es parte integral de nuestro modo de ser. Los jesuitas tienen un término muy interesante, ellos dicen el modo nuestro de proceder, pues prevenir el abuso, prevenir cualquier tipo de abuso, prevenir cualquier riesgo para nuestros niños, para nuestra feligresía, es parte o debe ser parte del modo nuestro de proceder como cristianos católicos. Eso me parece que es importante. Pero Ada hablaba de crear esta cultura de la prevención. Gerardo nos está insistiendo muchísimo también en el tema de estar, digamos, de capacitarnos o de estar alerta frente a eso y tomarlo como algo muy particular. Pero a mí me gustaría también escuchar, y si las personas que están conectadas con nosotros, si están escuchándonos, ¿cómo? Natalia, saludos Natalia hasta Colombia, muchas gracias por estar en sintonía.
Nos gustaría también escucharles y ver si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas. Me dice que está muy interesante el tema. Muy bien, gracias. Entonces, si hay alguna pregunta dentro de nuestra audiencia, si no, podemos seguir platicando mientras alguno de la audiencia pueda interesarse o animarse a hacer la pregunta. Yo creo que es importante el tema de perder el miedo, porque también esa es otra cosa. A veces perdemos la oportunidad de conocer un poco más sobre los protocolos. Un protocolo o un canal, digamos, estándar que cualquier persona podría utilizar para hacer una denuncia sobre abuso. ¿Cómo podría hacerse en una institución estándar, por ejemplo? ¿Cómo debería hacerse? Mira, lo importante es que dentro de la institución también se asignan roles. Eso es sumamente importante. Se asignan roles y responsabilidades en el tema de protección de niñez y adolescencia, ¿ya? Si somos una institución que de repente no tenemos ninguna práctica, ninguna experiencia abordando el tema de protección de niñez y adolescencia, lo primero que tenemos que hacer es asignar a una persona, nosotros le decimos punto focal o responsable de protección de niñez y adolescencia. En este caso, en la Federación Internacional, yo asumo esa responsabilidad. Entonces, que se asigna a un responsable, que esta persona se pueda ir capacitando constantemente y que a nivel de la institución se puedan facilitar, yo creo que Gerardo ya lo decía también, contactos, información de los lugares donde nos tenemos que comunicar, del sistema de justicia más cercano, local, para hacer llegar las denuncias en caso de que el tipo de maltrato constituya delito. Entonces, y otra cuestión muy importante aquí que nos ayuda a nivel de institución es que no sentirnos solos, ¿ya? El tema de lo que hablamos de las redes es sumamente importante. Las redes con otras instituciones que están en nuestro camino misional de garantizar la protección de niñez y adolescencia, porque nos fortalecemos juntos en el tema, vamos aprendiendo juntos en el tema, vamos compartiendo experiencias, aciertos, desaciertos, pero también tienen que existir redes con las instituciones locales de justicia, en las unidades que están encargadas en tema de protección de niñez y adolescencia, si las hay, o instituciones, ONGs que están especializadas en el tema, en temas legales, en temas médicos, en temas psicológicos, que también nos puedan apoyar en una situación de emergencia o de desprotección, ¿verdad? Dependiendo del caso que se suscite. Entonces, es importante también que en nuestras instituciones contemos con directorios telefónicos, de redes de apoyo, de redes que nos sirven como asesoría, de redes del sistema de justicia, del sistema de salud, para que en algún caso nosotras tengamos que derivar, ¿verdad? Si así se debe hacer, dependiendo si la situación constituye delito o no, o si es un tipo de maltrato que de repente no constituye delito, pero hay que darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nuestras instituciones cuenten con roles y responsabilidades, directorios telefónicos, rutas de actuación claras, ¿verdad? Y que estén a la vista de todos y que las personas sean también informadas de cómo utilizar estas rutas de actuación, ¿verdad? Eso por decirte temas básicos, ¿verdad? Cuestiones básicas, información básica que todos y todas tenemos que tener y que también se le debe brindar a los niños, niñas y adolescentes. Algo que no había mencionado y que creo que es importante comentarlo. Por ejemplo, Fe y Alegría, a nivel federativo y a nivel de países, también está en un proceso de certificación y con una institución de protección de niñez y adolescencia de reconocimiento internacional, como es Keeping Children Safe, y con el apoyo de ellos hemos aprendido a implementar estándares de protección de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, es importante que asumamos la responsabilidad y el compromiso en la protección de niñez y adolescencia, pero también que nos vayamos evaluando
cómo vamos en el camino, que nos auditemos, ¿verdad? No solo de manera interna, sino que de manera externa. Y este tipo de procesos nos ayudan a identificar brechas y a identificar también cuáles van a ser entonces esas estrategias o acciones de mejora que vamos a implementar para ir caminando en la creación de esta cultura de protección y de cuidado. Gerardo, ya casi estamos al final, pero en la arquidiócesis, ¿cómo es el protocolo precisamente sobre este tema? O sea, ¿cómo hacer una denuncia sobre abusos desde una parroquia o desde una institución o desde un grupo juvenil? ¿Cómo hacerlo? Bueno, al final del camino, en el caso nuestro, lo que llamamos Pastoral de Cuidado y Prevención, que está en estructuración y formación, hay que ser honesto, es un proceso. Sí tenemos en el caso nuestro una oficina de escucha, que es una instancia física, que está ubicada en el edificio de posgrado de la USMA, que se atiende por cita. Hay un celular 24/7 que se puede escribir allí, y hay un correo electrónico. Y allí está, digamos que para toda la iglesia, la arquidiócesis en este caso, cualquiera persona, Dios no lo quiera, víctima o tercero que vea una situación, puede acercarse, escribir, contactar y hacer la denuncia. Es lo que estamos ahorita trabajando, ¿no? Obviamente, casualmente para el año 2025, que ya está, digamos, a días, queremos ir implementando en cada zona vicarial encargados o enlaces de la Pastoral de Cuidado y Prevención. Y Dios primero, la intención es que ojalá antes que finalice el próximo año tener aunque sea 1 o 2 personas por cada parroquia responsables de la Pastoral de Cuidado. Así bien los movimientos, las órdenes religiosas están haciendo lo propio porque tienen sus protocolos también por mandato de sus ministros, directores, y en el momento también nosotros lo que queremos de la arquidiócesis es también conectarnos y establecer esa red que hablamos y hacer una red de prevención, que es importante, y que al tener esto va a haber más espacios y esas personas van a decir, bueno, existe una oficina, llama este número, me explico, y la persona también saber lo que dije hace un rato, qué hacer si llega a mi parroquia, yo soy de la parroquia, soy catequista y me llega un muchachito, ¿qué hago? Entonces volvemos al tema de la capacitación, porque en el que queda ahí, no sé qué decir. Entonces yo creo que esa es parte de lo que se está trabajando, insisto, oren por esta pastoral y en todos los movimientos porque es un proceso que inicia y yo creo que, reitero la figura del buen pastor, ¿no? Voy a decir algo duro, algunos de los testimonios de las víctimas dicen, yo confié a mi hijo, a ese que mediaba de Dios como clérigo, y en ese lugar seguro donde yo pensé, fue violentado. Entonces tenemos que recordar esa figura del buen pastor y esa frase del Evangelio que también dice, lo que hagas a uno de los más pequeños me lo haces a mí. No podemos olvidar eso, entonces es una responsabilidad como iglesia. Bueno, nos quedan menos de 3 minutos, pero quisiera aprovechar para agradecerte, Gerardo, por el espacio, el tiempo que has sacado para venir hasta acá, a Ada, por esa, digamos, gracias de poder tenerte acá. Yo sé que ustedes tienen 1 hora menos que nosotros, pero agradecerte de verdad el tiempo y sé que tienes una agenda muy ocupada, pero agradecerte ese espacio, ¿verdad? Yo creo que es importante el dar a conocer este tipo de cosas y, como tú bien lo decías, romper esa cultura del silencio que tanto daño nos ha hecho como iglesia, como sociedad. Una última intervención, agradecer también a nuestra audiencia que está con nosotros y que pues saludar a quienes están escuchando y que se han tomado el tiempo de agradecer a Radio Claret por el espacio, pero así, como dirían, en 1 minuto, Gerardo, ¿qué sería lo que tú más le recomendarías a la gente en este sentido? Bueno, yo creo que al final es comenzar a conocer del tema, es enterarse de lo que es el tema de prevención. Yo creo que, ¿qué buscamos? Entornos seguros. Claro, eso es largo, pero comencemos a conversar del tema, socialicemos el tema. Ada.
Yo los invitaría también a que reten sus creencias básicas en tema de protección de niñez y adolescencia, que cuestionemos, que nos cuestionemos, que lo que dice Gerardo, que empecemos a escuchar otras posturas, no nos quedemos únicamente con lo que hemos aprendido, con lo que hemos vivido, asumamos como ese compromiso también de cuestionarnos, de ir más allá. Entonces yo los invitaría a eso, ¿verdad? A partir del cuestionamiento, de conocer otras realidades, es que nos vamos percatando de que es importante desnormalizar la violencia, el maltrato, el abuso. Entonces los invito a eso. Gracias a los dos nuevamente, gracias a Radio Claret y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Estaremos de vuelta dentro de 15 días, aquí en Caminos de Encuentro. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.